Jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a este video que no lo pensaba hacer, sino es porque me agarró el en vivo, por decirlo algo de alguna otra manera. Y bueno, en el siglo XX, así es, en el siglo XX, por ahí de los años 60, el hombre por primera vez llegó a la luna. A partir de ahí, el hombre no ha intentado, digamos, otra odisea de esas. Y esta vez, en pleno siglo XXI, en este año 2020 que nos ha deparado muchísimas cosas o nos ha dado muchísimas cosas increíbles, el hombre volverá a ir al espacio. Quizás Estados Unidos, Rusia, como ya sabrán, siempre están combatiendo por quién llega más rápido al espacio, por allá los chinos, pero esta vez veremos el lanzamiento del SpaceX al espacio hacia la Estación Espacial. Así que no te vayas, porque el día de hoy vamos a reaccionar en vivo a... Y bueno, ya aquí lo voy a bajar un poquito a la musiquita, como ustedes estarán viendo, la clásica musiquita que pongo. Y bueno, ya acá, ahora sí ya estamos acá, vamos a subirle un poquito a esto, para que también se pueda escuchar. Y bueno, chicos, este será un video, ojalá y alguien se pueda encontrar este video pronto. Vamos a poner acá, déjenme checar que todo esté bien antes, para ver que el en vivo esté marchando correctamente. Sí, efectivamente todo está marchando como debería de ser. A ver, voy a escuchar, déjenme ver, no chequé eso. Y bueno, ya. Sí, está todo perfectamente. Y bueno, chicos, ahora sí ya, acá ya encontré la página donde se va a ver el lanzamiento del SpaceX. Ya saben, es rumbo a la Estación Espacial. Y bueno, la verdad es que quedan ya pocos minutos. La verdad es que esto va a ser sorprendente porque podemos registrar cosas increíbles. Y bueno, esperemos que pues los astronautas tengan un buen viaje, sobre todo, que logren llegar sanos y salvos por el bien de ellos, por el bien de sus familias, por el bien del ser humano y de lo que conlleva pues hacer esos logros. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo por qué no, o siempre mejor dicho, me preguntaba por qué no el hombre ha vuelto a regresar a la luna. Hay muchas cosas inciertas a raíz de eso, si llegó o no llegó. Y bueno, el día de hoy prácticamente veremos en vivo si es que realmente van al espacio. Espero que sí, espero que no sea una farsa. Esta vez esperemos no haya un cineasta de por medio que nos engañe, ¿no? Esta vez será increíble, la primera vez que voy a reaccionar a algo así en vivo. Siempre desde niño veía pues cuando hacían esos lanzamientos, a veces no tripulados, y pues bueno, siempre tenía la duda cómo era vivirlo en vivo, la emoción. Alguna vez vi lo de Felix Van Gouter, aquel hombre supersónico que se aventó desde el espacio, bueno, de la estratosfera hacia la Tierra para batir sus récords. Y bueno, fue increíble también ese momento. Por eso también no pide nada a ese momento y esperemos que todo salga correctamente. Bueno, lo estoy viendo del canal RTV, La República. Y bueno, ya falta poco tiempo. Esperemos que alguien se conecte por lo mientras. Mientras tanto, bueno, ya veremos qué sucede. Quería poner una miniatura, pero tengo miedo de que si muevo ahorita algo. Bueno, de que si muevo yo ahorita algo, pueda pasar algo, a ver qué pasa. Bueno, ahí se quedaron en silencio. Bueno, a ver. Voy a buscar una imagen de SpaceX. Hay una persona viendo. Muchísimas gracias a la persona que me está viendo. Y bueno, vamos a buscar acá en Google SpaceX. Una imagen, algo que sea llamativo. Bueno, estamos haciendo tiempo, como les dije. Estamos
Estamos esperando que el lanzamiento sea ya pronto, podamos ver todos. Muchísimas gracias a las personas que se topen con este video en un futuro o vengan ahorita a la transmisión en vivo. Y bueno, ya saben que pueden dejar acá sus comentarios, se aparecerá en la pantalla si es que alguien se conecta y les interesa esto. Espero que sí, porque la verdad es que es un buen tema, es un buen momento. Como dirían aquellos 60s, quizás es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y bueno, vamos a ver ahorita, déjenme checar acá, voy a arreglar acá unas cositas. Tantito, bueno, voy a quitar tantito acá la imagen y permítanme tantito, enseguida regreso. A ver, vamos a ver. Bueno, como les decía, la verdad es que ha habido errores también, obviamente. Ha habido momentos donde pues la NASA y cualquier otra empresa, digámosle por alguna forma, que pues que no lo han logrado y a veces inclusive pues han muerto astronautas, esperamos no sea el caso. Y bueno, vamos a poner acá SpaceX. Ok. Bueno, ya está. Bueno, ahorita en unos segundos yo les estaré poniendo para que puedan ustedes ver ya las imágenes del lanzamiento. Exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Permítanme tantito. Estoy arreglando unas cosas. Ahora sí ya. Bueno, ya después arreglaré la miniatura. Bueno, ahora sí ya. Vamos a ver acá. Ustedes me estuvieron viendo. Ahora sí ya. Al parecer ya está. Voy a mi canal. Muy bien, todo está perfecto. Muy bien. Bueno, pues ahí estamos teniendo algunas fallas técnicas, pero no de acá, sino de la misma empresa. Will open the pre-valves that allow fuel liquid oxygen to flow to the top of the pump. And more importantly, when we open the valves, that allow us to begin chilling the 9 Merlin 1D turbo pumps on the first stage engine. It'll take a few minutes. La verdad es que qué fantástica aventura les espera a estos astronautas. Creo que ya ellos han estado entrenando desde antes, pero pues aún así el poder estar en el espacio ha de ser una experiencia sumamente increíble. Y bueno, vamos a ver si esta empresa ahora, SpaceX, logra el objetivo de mandar a estas personas al espacio. Veamos ahí la tranquilidad. Aparentemente los astronautas se ven tranquilos. Yo, si fuera ellos, la verdad sí tendría algo de nervios. Ahí vemos cómo hasta ellos mismos manejan sus manos. No sé, siento que se están comiendo de nervios también, ¿eh? Pues no es fácil. Por mucha experiencia que tengas, no ha de ser para nada fácil viajar al espacio. Bueno, ya cada vez falta menos. Ya cada vez falta menos. Vamos a ver si ya sucede algo. Ya queremos. Bien, nos encontramos ya a pocos minutos de que se realice el tan esperado lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon propulsado por el cohete Falcon 9. Ya solo quedan alrededor de 5 o 4 minutos para este gran lanzamiento que tanto se había esperado. 5 minutitos y el lanzamiento de esta estación llamada SpaceX. ¿Logrará hacer historia? No lo sabemos. La hora para la confirmación
información de este lanzamiento. La nave espacial Crew Dragon, propulsada por el cohete Falcon 9, se encuentra tripulada por los astronautas de la NASA, Bob Behnken. Amigos, si te topas con este video o algo así en un futuro, te agradecería muchísimo, por favor, que fue el día miércoles 27 de mayo. Que te suscribas, que me apoyes, ya que pues estos en vivo son por ustedes. Ahorita ya iba a dormir y la verdad es que vi que ya iba a ser el lanzamiento y dije, oh, yo lo quería ver. Y bueno, ya no dormí, voy a dormir después de esto, así que espero que valga la pena. Y si no, pues también, como sea, lo quería ver. En determinado momento, digamos, comenzó a llover y las nubes se espesaron. Uy, comenzó a llover, de, digamos, complicaciones ambientales se aumentó a 50%. Felizmente en las últimas horas se pudo mejorar. Hemos visto cómo se ha despejado el cielo de Florida y podemos observar de que todo apunta en un sentido positivo a que se puede este gran lanzamiento. Como podemos ver, este es el gran lanzamiento, es el primer lanzamiento del Crew Dragon tripulado. Antes había sido enviado como pruebas, digamos, a la Estación Espacial Internacional. Ya había sido enviado el Crew Dragon, sin embargo, es la primera vez que irá tripulado. Así es, el día de hoy, sábado 30 de mayo, ya acercándonos a breves minutos de este gran lanzamiento, los tripulantes Bob Behnken y Hurley se encuentran ya listos para el lanzamiento del Dragon con dirección hacia la Estación Espacial Internacional. Ya van alrededor de 9 años que no se ha podido realizar un lanzamiento tripulado desde tierras americanas. Y esto sería un gran hito y un gran avance para la NASA, ya que nosotros se está viendo luz verde en poder realizar este tipo desde tierras americanas. Mejor vamos a callar esto y vámonos acá ahora sí. Ya quedan 5 minutos exactos y comienza la cuenta regresiva, señores y señores. Bueno, la verdad es que esto es emocionante, va a ser increíble. Ojalá haya una cámara dentro de, pues, ¿cómo se le podría decir? De este cohete, donde podamos ver cómo salen del planeta Tierra y llegan al espacio. Y bueno, vamos a ver ahora sí ya falta poco. That'll get us to the liftoff position. At liftoff, the strong back will then recline about 45 degrees away. Stage 2, RV1 bleed. Launch director called out the strong back retract has started. On the left, you'll see it go back just a couple of degrees. Voy a subirle un poquito para que escuchemos mejor. Sí los noto temblorosos, La verdad es que sí noto temblorosos a los astronautas. Again, at this moment, Bob and Doug are really just laser focused on those displays. They have insight directly into Dragon and the Falcon 9. They're able to see where their fuel loading is at, how everything's progressing down with the count. AFTS final setup started. .5 minutes from launch. And the strong back is now reclining away from the Falcon 9. Whew. And igniter purges. I'll go bleed. Dragon has transitioned to terminal count and is on internal power. Stage 1, LOX load, close out. Okay, we're at T-minus 2 minutes, 42 seconds. Stage 1, LOX load is closed out. Stage 2 will continue to load for about another half a minute or so. Once we get the completion of stage 2 LOX loading, we have to vent down the line, so you'll see another large white cloud coming off of the strongback. That'll be normal. That'll happen around T-minus 1 minute and 40 seconds. We're going on internal power now. Just a few
Solamente 2 minutos con 12 segundos y ya veremos el gran lanzamiento. Esperemos que sea algo sumamente increíble. Estoy emocionado. Ellos están nerviosos, como verán ahí. Se dice que este cohete no tiene botones o palancas, sino que todo es táctil. O sea, este cohete es novedoso. Tiene buena tecnología. Esperemos que todo salga bien hasta el final. Así que, bueno, ya estamos esperando el lanzamiento. Cuando quedan 1:42 segundos y sigue corriendo el reloj. Esperemos, ellos ya están preparando absolutamente todo. Se ven tranquilos ya. Los notaba algo nerviosos hace unos minutos. Esperemos que esto sea sumamente increíble. No sé, ya lo repetí muchísimas veces, pero en verdad espero que sea increíble esto. No pase nada. Y bueno. Vamos a guardar silencio en estos pocos momentos de tensión. Quiero sentir ese ambiente espacial. Disculpen. Falcon 9 is in startup. Dragon is in countdown. FTS is armed for launch. Y señores, ahora sí. Ya se viene lo bueno. Pocos segundos ya. Dragon, SpaceX. 23 segundos. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. 32 segundos. T-minus 30 seconds. Y empieza el conteo regresivo. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10, 9, 8, Que lo diga ella. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. ¡Vámonos! La carrera espacial, la nueva carrera espacial comienza. Godspeed, bottom tag. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. T plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9. Se los juro que me pone nervioso esto, ¿eh? Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Bueno, lo que se está diciendo es que al parecer todo está bien. Yo me estaba preocupando debido a que dije, se va chueco. En una de esas lo agarra a tránsito. No, pero en serio, me preocupaba por ellos. Yo pensé que subían directo y no, tienen que hacer una especie de curva. Y bueno, ahí vemos saliendo ya de la... ¿Qué será esto? ¿Atmósfera? ¿Atmósfera? Nico. Falcon stage separation confirmed.
Copy 2 Alpha. Y bueno, ahí están, ya en el espacio. And back ignition. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second Stage 2 propulsion is nominal. Which will cut off at SECO, or second engine cut off at about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Things looking good though, getting good call outs, nominal propulsion on that second stage. Y lo que yo me pregunto en estos momentos es, ¿y dónde están? ¿Y dónde están los ovnis que tanto vemos en el cielo? Ahora es cuando deberían de aparecer en pantalla, pues todo el mundo está viendo. Dragon SpaceX nominal trajectory. Acquisition of signal Bermuda. SpaceX Dragon nominal trajectory. All right, here in nominal trajectories, the Dragon pointed in the right direction, continuing to make their flight uphill. Heard acquisition of signal Bermuda. That's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage 2 propulsion is still nominal. De verdad que ni idea que tenían que curvear, o el cohete tenía que curvear. Vaya, siempre se aprende algo nuevo. Bueno, al parecer, el viaje, por decirlo de alguna otra forma, ha salido con éxito. Van A little bien. over 4 minutes, 40 seconds into the flight. Bob and Doug flying at more than Supongo que 5,600 ahorita miles tendrá que desprenderse para quedarse ahí en la estación espacial. Ojalá nos muestren todo eso. Sería bueno verlo. And while they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. Yep, on your right screen, you can see that Bueno, first como les stage mencionaba with the grid fins anteriormente, deployed. It's making its way si back podrán to ver, attempt to este land cohete on es our muy drone ship. novedoso. Of course, I still love you Ya no today. tiene botones, We're no just tiene about palancas. a minute, Todo lo a van couple dirigiendo minutes así, away from the a entry través de burn. That's tubes where en las 3 pantallas. of the 9 Merlin Bueno, engines se do dice, o lo que he ignite to help escuchado slow the y vehicle me he down as informado, it re-enters es back into the que Earth's atmosphere. Es que bueno, And then after esto es the la entry burn primera will be the prueba como landing tal, o burn, sea, which is just a obviamente ya serán más single pruebas para engine. mandar a estos tipos al espacio, pero me refiero a la primera prueba de algo mucho más grande que se viene, porque se dice que esta misma empresa quiere volver a mandar al hombre a la luna, y como les comentaba desde el inicio, el hombre ya no ha regresado a la luna. Hay muchas teorías conspiranoicas de que si realmente fueron, si no fueron, que si había seres extraterrestres incluso y que ya no se los permitieron después. Bueno, se dicen tantas cosas. Yo creo que en esta nueva generación, pues ya la Z y la Alpha, porque la Millennial, pues que soy yo, y la generación X, pues digamos que necesitamos ver una nueva evidencia de que el hombre realmente llegó hasta esos lares y queremos ver la bandera de Estados Unidos ondeándose, ¿no? En la luna como se dice que se quedó ahí, ¿no? También hay de estar la China, ya que ellos también mandaron un robotcito hace pocos años, pero acá, por ejemplo, se dice que de algunas teorías conspiranoicas es que dicen, ok, ¿cómo es posible que en la actualidad tú puedas estar transmitiendo inclusive en vivo y haya fallos? ¿Y cómo es posible que en los años 60 estuvieran transmitiendo desde el espacio, o sea, la tele, que todo fuera tan fácil? Se dice que por eso mismo, creo que Kubrick, el director, se pusieron de acuerdo con la NASA pues para hacer todo un montaje, ya que Estados Unidos estaba en la guerra espacial junto con Rusia y querían demostrar que eran los mejores y pues que mejor que hacer una película. Por otro lado, pues ya saben, como personajes como Jaime Maussan y otros que pues siempre están del lado, o mejor dicho, del tema de extraterrestres, pues dicen que se encontraron ruinas y de verdad es que hubo hasta videos de ruinas y todo eso.
Ya veremos en unos años, o quizás en unos meses, no sé cuándo Well, lo that entry intenten burn hacer. continues. We're just about a minute Cuando away manden al from hombre a la Seco. luna, We'll have a number of events all happen que estén in todos rapid todos esos succession. vestigios de que realmente se It'll fue. be the Y por second eso, engine pues cut con la off. tecnología de We'll ahora, be con las looking for cámaras de that, ahora, que stage esperemos no one se nos landing engañe burn ya, shortly podamos after. ver todas esas pruebas y bueno, ya acabar Actually, con toda just esta within controversia a few seconds of each other. pues nos ha invadido desde Such los a 60s, cool ¿no? view on your left screen, seeing Bob and Doug on Dragon. Right now you can see the displays that they are seeing right now themselves. Terminal guidance. And back throttle step. We are coming up 25 seconds or so away from SECO, or second engine cutoff. This is also the point where Bob and Doug are experiencing their highest G-force. We're seeing the counter tick up to right about 1.8. Copy, Shannon. You heard Shannon, so that just means they're in their final abort zones. If they were to abort at this point, would either be in the abort to orbit or to land off the coast of Ireland. Standing by for second Stage one landing cutoff started. confirmation. And back throttle step. And back shutdown. Stage one Bien, landing. como podrán ver, ahí todos en la Estación Espacial. Confirmation of SECO's second engine Todos cutoff. tienen cubrebocas. Now no we por el are waiting coronavirus, for our sino porque first son fans de stage este to canal. make its way to our drone ship, Of Course I Still Love You. Dragon SpaceX nominal orbital insertion. Todos se sienten time breakers y bueno. Launch escape system Confirmation is nominal disarmed. Recuerden orbital que- insertion. Nominal orbital insertion. En estas épocas todos andamos What con you're seeing on your cubrebocas. screen is a live view of our drone ship, where our first stage will be coming down. Looks like we lost that live view, Bueno, but se había perdido la we'll señal, wait ya for regresó. confirmation of that landing shortly Ya here. regresó la señal afortunadamente. Falcon 9 first stage is successfully landed. And aboard there you full can see sector on your screen, Falcon bueno, 9 ya has podemos ver landed. Que, This bueno, is the first la Falcon cosa esa 9 que to desprendió, carry ya llegó con bien al mar. humans to orbit, so very Entonces, exciting for todo us. está muy bien y ellos están orbitando And as completamente you can see on your genial. right Y screen, bueno, Bob and se ha Doug logrado are la misión al still parecer making their y me way parece to their fabuloso. Ya targeted queremos verlos en la orbit. luna. Ojalá So también en exciting ese today. canal podamos transmitir It doesn't aquel stop. momento. It does not stop. Muchísimas gracias a All todas right, las we personas did que se hear han again ocupado that por call este out, good video. orbital Y insertion, que so ojalá that si means les gustó, pues, Falcon por lo 9 menos and Dragon censurar right acá, now al lado exactly where mío. they're supposed to Me be. regalen un like, por favor, Kennedy to suscripción, FRC on Earth, everyone. y bueno, And it's apoyen right at este about canal. 12 minutes This is FRC. when Can you Dragon will switch separate. Reacciono a más cosas como Looks like we música, saw a zero G deportes, indicator floating around there. I know Bob and Doug doy owe algunas us opiniones, a little algunos bit about reviews, what exactly that is series, that they y brought bueno, up with así them. que en ese canal encontrarás mucho contenido, inclusive como este, así que si te sientes And bien before viendo este separation, canal before y Dragon acompañándome, initiates separation te from the agradecería tu second apoyo stage, con un they like do o make tu sure suscripción, por to favor. make they do ensure that the vehicle is not spinning and it is in good condition before we separate. That's right, the upper stage does small attitude maneuver using some cold gas thrusters built into the rocket body itself. Exactly. So we do expect that separation to occur in about a minute from now, but they do wait until they have full confirmation that it is ready to separate. Such cool views. I cannot get over this view that we are seeing right now. Bob and Doug on the right screen, inside of Crew Dragon, out in space. Yeah, already 200 kilometers over planet Earth, or a little over 124 miles, traveling in excess of 2,700 meters, 27,000 meters per second, Bueno, en about un segundo 16,000 regreso, miles per tengo que hacer hour. unas cositas, pero les dejo observando todo esto. Again, we're just standing by. That separation event should be coming up shortly. Then they'll begin a series of checks on the Draco thrusters that are going to be used to maneuver and then power Dragon on its flight to the International Space Station. Standing by for separation. Expected loss of signal, wallows. It sounds like we had an expected LOS loss of signal with one of the ground stations. Waiting for confirmation now of that Dragon separation confirmed. Dragon separation confirmed. There is a great view right in front of you Compound of one Dragon is separating. Separation confirmed. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the International Space Station today. Dragon SpaceX with that separation call. We have a few words for you from our Falcon 9 team.
Standing by. Dragon, Chief Engineer on Dragon to Ground. Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission. Thanks, Bala. Congratulations to you and the F9 team for the first human ride for Falcon 9. And it was incredible. Appreciate all the hard work, and thanks for the great ride to space. Copy all. Oh, and like, proud of you guys and the rest of the team. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast. Copy all. Good luck. Godspeed. All right, so Bob and Doug are in Dragon space. SpaceX, we confirm nominal E-class activation and service section Draco checkouts. Nose cone deploys in progress. Bueno, ya estamos de vuelta. Copy all. We're monitoring. The Corps here in Hawthorne giving Bueno, the crew ahorita, a como heads podrán ver, up pues ahorita solamente se están basando that we have confirmation the nose cone is deploying. So again, that nose cone is going to open up a little bit more than 90 degrees, goes up to about, I think, 105 degrees, and that's going to expose the actual docking ring and the hatch that they're going to be going through once they attach to the International Space Station, and also 4 of those Draco thrusters, we call them the forward bulkhead thrusters, that are going to be used for these major phase burns or firings of those thrusters to actually raise their orbit gradually over the coming hours. Also heard good activation of the ECLSS, that's the Environmental Control and Life Support System. That's everything controlling their atmosphere, just keeping Dragon a nice, safe, habitable environment where they're going to be living for the next 19 hours until they arrive at the space station. Right, exactly. And Falcon views here and see and watch what they're doing now that they are in orbit. It's incredible to just be looking over their shoulder, be along for the ride. And we're going to be with them, and we're going to be with all of you the entire way for their journey to the space station. We're going to be covering live throughout. Bob and Doug will obviously have a sleep period where they'll get about 8 hours of sleep a little bit later today before they wake up for all of their final approach. One of the forward to in the next couple of hours is going to be there, and we're going to be with all of you the entire way for their journey to the space station. We're going to be covering live throughout. Bob and Doug will obviously have a sleep period where they'll get about 8 hours of sleep a little bit later today before they wake up for all of their final approach. One of the major things we are looking forward to in the next couple of hours is going to be their first turn at the controls. So they're actually going to be using those touchscreen displays to take control and manually pilot Dragon. We'll walk you through what that's going to look like, and assuming we have some good ground station coverage, we'll be able to get views from right inside Dragon, looking over their shoulder as they manipulate the controls at the display. But I mean, we had a smooth ride uphill both stages of the Falcon 9, doing their job, placing Bob and Doug in orbit. I mean, this is a day. This is a historical day. This is us kicking off that new era of space flight that we've all been talking about and longing for since the space shuttle program came to an end in 2011. The time breaker. Yes. And the weather cooperated. Yes. En vivo esta señal. Second time's a charm. Right. All right, so day for the history books. As you can see, we have lost some live signal there, but the mission still continues, and we're going to send it over to KSC to continue broadcasting live with you. Loss of signal, Newfoundland. Yeah, Jesse and Dan, we are just in awe over here. When I woke up this morning and looked at the weather forecast, I was like, man, we're going to be back here on Sunday, but we did it, and there's the a lot room more to cleared go. out. Everybody was outside Happy watching, they're and safe right now. and inside the lights were shaking, the cameras were shaking. Lauren came back in with tears in her eyes. This is really amazing. I can't believe it. I saw it with my own eyes. This is, I'm a little bit speechless. Just so grateful that we got them up there, and there's a lot more to go, but I'm so happy they're safe right now. I'm just so happy. Yeah,
Leland, you were talking about it. It's amazing what we can do when we work together. Yes, American astronauts on an American rocket from American soil, showing you what Americans can do when we come together as a team and blast Doug and Bob off to the cosmos. This is what it's all about, and their families and everyone is working together to take them up to space safely. So I don't know what to say. That rocket fuel is still in my veins, and I want to go get on the rocket. Well, it's too late now. Maybe the next one. But we want to go over to Daryl at OSB2. He's there with the administrator who hopefully has prácticamente Norteamérica es el mejor del mundo y prácticamente nos van a salvar de los extraterrestres. Bueno, no dijeron eso, pero la verdad es que ha sido fantástica esta experiencia. Me esperaba algo más increíble también. Me hubiera encantado ver cómo es que sale de la estratosfera. Ojalá y hubiera habido una cámara ahí, pero bueno, supongo la tecnología aún no llega a esos términos. Y bueno. So this has been a long time coming. It's been 9 years since we've launched American astronauts on American rockets from American soil, and now it's done. We have done it. It's been way too long. I want to give a lot of credit to Charlie Bolden. He was my predecessor as the NASA administrator. He fought hard for this program at a time when it didn't get any support in Congress. We now have an administration that is fully supportive of our spaceflight initiatives. Bueno, por lo que veo también la NASA estuvo involucrada. Están ellos muy contentos de que pues el lanzamiento haya salido conforme a los planes. Fue realmente increíble para todos ellos que se haya logrado. Vuelvo a mencionar, esto tan solo es un pequeño pasito de lo que realmente se espera hacer posteriormente en volver a mandar al hombre a la luna, y quizás lo que también se dice que cuentan y se guardan es poder colonizar el planeta Marte, ¿no? Pero eso ya quizás lo veremos durante unos años después, ya cuando la tecnología avance más y por supuesto cuando ya esté todo mucho mejor. Y bueno, esta cosa que se me está cayendo, maldición. We just had, and then we had members of Congress, bipartisan members of Congress, Republicans and Democrats, who have been involved in supporting this program. Bueno, voy a quitar tantito esto. Ya me está cansando la máscara, así que, bueno, quitaré esto tantito y dejaré mi GIF. Tomorrow they're going to dock to the International Space Station. Tonight I'm heading to Houston to be at the Johnson Space Center when that happens. So it's a bit of a relief. The nose cone is now open. It's now deployed, which means that now we're going to go into some burns. We're going to have some phasing burns. We're going to have some boosting burns, and we're going to get as much as we can in alignment with the International Space Station as early as possible here. But also, I know it's hard, but the big thing that we need to do now is we got to get Bob and Doug, who have now gone through this exercise twice. They need to get some rest. But I can guarantee you there will be no rest for a good amount of time while they're up there in orbit. And they are certainly on their way, and a lot of people joining us for this entire celebration and watching it. We just heard 10 million people watching live as this launch happened, and President Donald Trump becoming the third sitting president to watch a launch live from the Kennedy Space Center. To be clear, I think he's the only sitting president to watch American astronauts launch on a brand new rocket that has never launched before, and that's a big risk. He also said we're going to go to the moon by 2024. That means he's putting himself at risk to say, look, I'm going to be accountable, potentially I'm going to be accountable to the initiatives that I put forward. And I think we have not had that kind of leadership for space in a very, very long time, and we're so grateful for it. What was it like watching the launch with the president? How did he react? Oh, I'll tell you, it's obviously something that is near and dear to him. He said it a year and a half ago. He put it in the State of the Union speech. He said, we're going to launch American astronauts on American rockets from American soil. And of course, I was like, in my head, I'm thinking, we better get after this. Of course, we've worked overtime to make it happen. We might be a little behind schedule, but we got it done, and we got it done
safely. We're knocking on wood, but so far so good. It's looking good. You personally, Jim, as that rocket was lifting off and you felt that rumble, Yeah. What'd you feel? What'd you experience? Well, I was praying. I'm not going to lie to you. I was praying. I was praying for Bob and Doug. I was praying for their families. I was praying for their safe return, even though they're just going. But man, I'll tell you, it was, I've heard that rumble before, but it's a whole different feeling when you've got your own team on that rocket. And they are our team. They are America's team. This is Launch America. This is everything that America has to offer in its purest form. And times are tough right now. There is no doubt. We've got the coronavirus pandemic. We have other challenges as a country. But I hope this moment in time is an opportunity for everybody to reflect on humanity and what we can do when we work together, when we strive, and when we achieve. And if this can inspire a young child to become the next Elon Musk or the next Jeff Bezos or the next Sir Richard Branson, then that's what this is all about. Or the next Jim Bridenstine. Yeah. I wouldn't put me in that category, but... Well, we appreciate your leadership for the space agency at this time, and congratulations on an amazing day in the launch. Thank you. It's been a great ride. All right, very good. Ree, we'll send it back to you in the studio. Doug and Bob are on course to arrive at the International Space Station tomorrow, May 31st at 10:27 a.m. Eastern Time. And we'll be staying on the air for continuous live coverage along the entire ride to the station. So though our coverage here is concluding, we will turn it over to the teams in Hawthorne and Houston to take us through the next phases of the Demo 2 mission, all the way through hatch opening and a welcome ceremony on the space station for Bob and Doug tomorrow. That's right, and as you follow along, we invite you to tune into a post-launch news conference that's happening here at 6:30 this evening Eastern Time on NASA TV. We'll have NASA and SpaceX leaders here to take questions live on this unprecedented achievement in human spaceflight. And in addition to NASA TV, you can follow along always on Twitter at NASA and nasa.gov for mission updates as it progresses. Here now are highlights from the mission so far. May 30th, 2020. Remember this day. You'll have this memory forever. The day America returned astronauts to orbit from U.S. soil. Wow, we're making history again. Let's go. Y bueno, podemos ver ahí todo lo que se hizo, la tendencia en las redes sociales. Vean ahí esos coches futuristas de la NASA. Bueno, no tan futuristas, pero se ven muy padres. Bueno, básicamente lo que estuvieron diciendo los entrevistadores es que se sienten sumamente orgullosos de sus logros, de que vuelven a poner a Estados Unidos a la vanguardia de la élite de la carrera espacial. Digamos que este vendría siendo el nuevo comienzo. Ahí podemos ver la repetición de cómo el cohete es impulsado, obviamente, ¿no? No sé qué decir, pero bueno. Y como llega, ahí vemos al Donald Trumpas. El Donald Trumpas viendo el cohete, cómo no le cayó encima alguna bengala de ese fuego y le quemaba el peluquín, pero bueno, lo logró. Estados Unidos ha tratado de sorprender. Seguramente los rusos no se quedarán con las manos cruzadas e intentarán hacer algo. Y bueno, esta fue la transmisión, señoras y señores. Espero que les haya gustado. Bueno, pues qué más puedo decir de esto. Solamente que me encantó ver por primera vez el lanzamiento de un cohete. Y me esperaba algo mucho más impactante. Pero bueno, afortunadamente eso impactante en buen sentido, no en que se vaya a desplomar o que haya pasado algo, sino simplemente en una cuestión de que quería ver cómo salían completamente de la Tierra. Yo pensé que con las cámaras de ahora pues podíamos ver algo así, pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Estados Unidos, como dije hace un momento, como ellos lo mencionaron un sinfín de veces, lograron lo nuevo, ¿no? El inicio de esta nueva carrera espacial. Y bueno, ya veremos si los rusos o los chinos o quizás los japoneses puedan hacer algo. Ya saben que todo esto realmente tiene un trasfondo, y el trasfondo es que bueno, quieren mandar de nuevo al hombre a la luna. Ya veremos si lo logran o no lo logran.
Y bueno, eso es lo que ya estaremos viendo en algunos meses, años, no lo sabemos. Pero bueno, así es como ha finalizado esta transmisión en vivo. Yo tuve que quitar acá mi imagen porque se me estaba cayendo la máscara, pero ahora sí, para despedirme tendré que ponerla. Y bueno, ya estoy acá otra vez. Y bueno, chicos, ahora sí ya, si te topaste con este video en algún momento o en algún futuro, o quizás porque estuviste buscando la repetición, te agradecería que por favor te suscribas, le des like y por supuesto me dejes tu opinión en la sección de comentarios. ¿Crees que el hombre vuelva a ir a la luna o no crees que vuelva a hacerlo? Porque nunca, entre comillas, lo han hecho, como dicen los conspiranaitas. Conspiranaitas. ¡Ah! Se me fue. Bueno, ¿cómo es? Conspironautas, exactamente, eso es lo que quise decir. Y bueno, chicos, para finalizar y como siempre, les dejaré la cancioncita que siempre dejo. Así que vamos a regresar acá. Y bueno, chicos, en algunos canales me conocen como Soma CJ, en algunos otros como Star Perfect. Soy la voz de la neta D y también de Somo Animex, pero aquí en este canal, yo soy el único y el increíble Soman Stunbreaker y nos vemos en otros tiempos. Gracias a todos por su atención. From Falcon 9, we've got just under 19 hours. Let's go,